Muy bien, vamos a ver una buena serie que no supo vender su juego, Chaotix, de nuestro buen compañero de YouTube, Dr. Yusei BT. Pues vamos a ver. A finales de los 90 e inicio de los 2000 salieron muchos, pero muchos productos que buscaban Una apelar waffle. a un público infantil. Sin embargo, se dieron cuenta de que algunos de estos productos por sí solos El no eran Bakugan, suficientes para que los niños de la época les exigieran a sus padres que les compren. Todos querían ser un Pokémon. Tú eres un Pokémon, yo soy un Pokémon. ¿Alguien más un Pokémon aquí? Sí, el chiste salió malo, pero es que carajo, todos querían hacer su Pokémon, su copia barata con otros conceptos. Teníamos los Beyblade, que, ok, concepto diferente, pero la cosa era vender juguetes. Pero PJ, eso se hace desde siempre. Sí, siempre se hace eso. Solamente que la gente quería ese boom de un concepto sencillo que fácil de revender. Digimon fue la copia más exacta o digamos el competidor más cercano que tuvo Pokémon en eso, porque era digamos el concepto igualito. Pero si vamos con otros productos que son muy alejados en términos de concepto, pero fueron hechos con el fin de vender juguetes. Tenemos ahí los Super Sentais, Power Rangers, Transformers, Blade, ahorita Bakugan, que literalmente Lalo Garza lo describió como Pokémon fusionado con Digimon y Yu-Gi-Oh! Creo que es la forma más acertada que le pudo dar a Bakugan. Y es eso. Cuando menos tú veías estas series y tú decías, ah, qué bonita serie, me interesa. Pero luego no sabía que esta wea era basada en un juego. Al menos yo no. Porque a mí siempre me quemaba las ganas de tener un Beyblade y jugar con un Beyblade. Pero no fue así. También otra serie que me picó eso fue Vidaman. ¿Alguien recuerda Vidaman? Espero que alguien sí. ¡Ey! Eran conceptos que técnicamente sí, son creadas para vender juguetes, vender productos, merchandising y todo lo demás. Todo está hecho para vender algo. Pero vamos al hecho de que estas producciones en general tenían un molde que decías, ok, esta es la copia de Pokémon. Estos productos, siendo ese en el momento en el que a alguno de estos ejecutivos sin alma Yo, se le ocurrió yo llegué a coleccionar Bakugans en un punto, pero como no me picó tanto el pique, pues solamente he comprado como 2 y eran chinos. darle trasfondo a dichos productos, lo cual mutó en lo que hoy llamamos comerciales con historia, o como a mí me gusta llamarlos, comerciales glorificados. Y como lo dije en los 90, Es que todo es un comercial, todo es un comercial, porque si ya te instruye la historia a conseguir, porque te apegas a los personajes, es que está bien hecho. Es que todo está hecho para vender, todo está hecho para comprar. Ben 10, obviamente, fue hecho para vender juguetitos, pero la historia no inicia así. Claro, o sea, hay historias y otras que te camuflan bien el marketing. Por ejemplo, ninguno de estos mencionado, obviamente, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Bakugan, no te decían en la cara, compra nuestros productos, sino que por eso mismo te ha hecho la historia, o sea, para que te pique y te den las ganas de comprar el producto. y mediados de los 2000 salieron un montón, pero un montón de series, miniseries, películas, videojuegos, que por más que los recuerdes hoy en día con cariño a sus historias y sus personajes, Ahí está, Vidaman. realmente su objetivo principal era llamar tu atención lo suficiente como para que Por quieras fin, alguien comprar recuerda a el Vidaman, producto que te estaban mostrando. Si nos Les ponemos a sabe. nombrar algunas de las series de la infancia que mostraban cosas coleccionables, es muy probable que lo que querían era redirigir Hasta Dragon Ball terminaba haciendo eso, con Goku y todas sus transformaciones. Es un mercado del coleccionismo muy palpable, es lo que siempre vende, es lo que siempre mueve a estas franquicias. ese público a su producto principal, como Yu-Gi-Oh! Que quería vender cartitas, Beyblade quería vender estos trompos, Transformers quería venderte sus figuras y así en un largo etcétera. La verdad que durante gran parte de mi vida lo que más he consumido ha sido estos comerciales glorificados. La verdad que no me siento orgulloso, pero debo decir que me he vuelto un experto en ellos, además de que soy muy bueno reconociendo. Sé que lo dice en broma, pero siento que es un término muy cinéfilo mamador, porque le estás diciendo en plan de, porque son comerciales, el valor no importa. Claro, sí, es un comercial glorificado, pero vamos al hecho de que
no desprestigies una buena historia con eso. Porque si tú quieres un comercial, está el comercial ese de que muestran a Max Steel con los otros muñecos y te cuentan una historia y ya está. No sé, es que yo digo, o sea, si tú quieres, si el propósito era vender, pues simplemente te haces un nuevo producto tras otro y no le creas un trasfondo muy guapo. Porque para crear historias tiene que haber un talento. Para que te impacte la historia tiene que haber un buen talento, un buen detonador que te diga, yo quiero ese personaje. Cosa que es muy difícil de hacer. Así que si hay un mérito en hacer estos productos. Haciéndolos. Y me sorprende que Dolo Shaolin no lo haya sido. Literal cumple con eso de presentarte muchas porquerías coleccionables relacionadas entre sí. O sea, los Shengongus. Y aún Esa mamada. Yo recuerdo una serie llamada Héroes 108, que ya con la misma premisa te dice, va a haber un chingo madral de héroes. Colecciónalos a todos. así, no les hicieron cartas o juguetes. ¡Qué desperdicio! No quita que sea una buena serie. Debería hacer un video hablando de esto. Pobre Y quizás serie, shorts es explicando los lo que hacen media. cada Shengongus. ¿Te interesa que lo haga? Dímelo en los comentarios. Te estoy leyendo. Ahora. Volviendo al tema que me desvío, seguramente entraste al video porque viste que iba a hablar de Chaotic y tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Chaotic? Ya voy a eso, chinchulín, Yo solo me pregunto, ¿qué rayos es Chaotix? O sea, entré al video porque el título me sonó. No tanto por Knuckles Chaotix, sino porque el nombre me suena. Lo he visto. Es como Dino Rey. Dino Rey, yo lo he visto en muchas partes, pero jamás he visto el anime. Ni siquiera sabía que era un anime. Yo pensé que era un producto así de ventas para ya está. Pero era un anime. Yo ni sabía, así, soy un maldito inculto. Pero es que no tenía cable en la vida de un pobre. Y resultó que era un anime. Y resultó que ese anime tiene un juego. Como Inazuma Eleven. Así que son cosas que uno no sabe. Y eso me dio curiosidad. déjame cocinar. Bueno, el punto es que Chaotic no es la excepción. E independientemente de la nostalgia Es que si te pones a pensar qué producto no tiene este esquema. Porque hay series que ni siquiera tú ves que da para eso. Y ahí está el mono del coleccionismo. O sea, hasta Los Simpsons tiene eso porque te presentan un personaje nuevo a cada rato. Una serie como Los Simpsons no está hecho para esto. yo creo que Chaotic no supo cómo vender su jueguito. Pero eso no significa que fuera una mala serie. ¿Recuerdas el video de Invencible que dije que no se me venía a la mente una serie con mala animación y buena historia? Bueno, me acordé de Chaotic, donde algunas veces tiene sus momentos de extrema dureza en sus primeras temporadas y en otras veces se ve hermosa el despliegue de presupuesto para hacer peleas súper dinámicas. Y mira, esto es de respetarse porque es una serie hecha en Flash, o al menos la primera temporada. Ya después cambiaron de estudio y se volvió una serie. Una buena historia nunca va a desmeritar el medio en el que tú estás. Eso me lo hizo aprender Wham, el creador de One Punch Man. Obviamente, o sea, no tiene nada que ver con la asquerosidad de temporada que estamos actualmente, pero eso, o sea, gracias al creador de One, he sabido que no es necesario ser un gran artista para demostrar tu talento. Y si tu historia tiene el potencial, si tiene algo que contar, si está bien contada, no importa el medio que esté. Porque eso, si la historia está muy buena, vas a entretener, vas a quedar, vas a permanecer. Es como esa gente que piensa que los dibujitos son para niños, que los videojuegos son para niños, o que otras cosas no deberían porque son para niños, a ese estigma que aún sigue. Pero esa gente cerrada, cuando le pones en la misma historia, pero en otro contexto, es como que, uy, sí, está duro, está interesante. ¿Y qué es? Bob Esponja. Y así, o sea, una historia no puede demeritar un mal trabajo. Aunque un mal trabajo se puede demeritar una mala historia. Pero bueno, o sea, un buen trabajo sí puede taponar una mala historia. Pero bueno, como lo dije antes, la mayoría de estos productos fueron hechos con el fin de vender. Todo está hecho con el fin de vender. Pero vamos al hecho de que al decir comercial glorificado, es como
sea, sí, te lo estás tomando muy a pecho el nombre, PJ, solamente es un nombre, ya sí. Pero es que solamente estoy dando el mérito a los escritores de hacer una buena historia, a pesar de que, oye, amigos, tu trabajo es vender carritos. Tu trabajo es vender muñequitos. No le pongas tanto farmero de aura a tu historia. Y le da igual y lo hace. Porque eso es querer contar algo. Serie influenciada del anime. Pero seguramente ahora te surgió una nueva duda. ¿Chaotic tenía un juego de cartas? ¡No! Sí, Chaotic tenía un juego de cartas. ¿Es un juego de cartas? Hice un video explicando cómo se jugaba y por qué se murió. Uy. Deberías ir a verlo después de el ver avatar. este video. Link en la descripción. PJ, concéntrate. Spam para nada forzado. Chaotic cumple con 2 de las 3 cosas que un comercial ¿tiene ese diseño? Debe cumplir. Tiene esos diseños de esas series de Canadá que me hacían... esas series para adolescentes que... Para hacerlo relativamente bien, al menos sí. en mi opinión. Lo primero es establecer un universo con una historia y personajes mínimamente interesantes y creíbles. Además, algunos de estos... ¡Puta madre! ¡Me robaron el PJ! Y personajes mínimamente... ¡Maldita sea! ¡Vete a la verga, PJ! Tremenda basura. Interesantes y creíbles. Además, algunos de estos comerciales glorificados que lo único que quieren es venderte un jueguito, suelen decirte que dicho jueguito es el más popular de todo el mundo, incluso más que el Fulbo, haciéndolo fantástico y creíble al mismo tiempo, como Beyblade, que siempre se trata al Beyblade como si fuera una especie de deporte de élite, y en otros solo... ¿Recuerdan esa mamada que Moisés utilizó un Beyblade para abrir los mares? Es la forma con la que los personajes encuentran la resolución de sus conflictos. Como por ejemplo Monsuno. Nadie sabe qué son los bichitos estos dentro de tubos, como en la vida real. Los únicos que saben de la existencia de los Monsunos son los protagonistas y los antagonistas, y los hacen pelear para poder resolver sus conflictos. En algún momento haré videos sobre Monsuno. Tenemos que revivir esa franquicia, Chinchulín. Coméntalo para que así sea. El siguiente punto, que al menos para mí... Estaba hablando de otra franquicia. Pensé que estaba hablando de la misma wea, pero un concepto de una segunda temporada, no sé. Me perdió, en serio, me perdió. Y es muy importante, si tu comercial glorificado intenta vender un maldito juego y es explicar medianamente bien cómo se juega el maldito juego que quieres que el nene juegue, como en Yugi. A partir de Ciudad Batalla se establecieron correctamente las reglas del juego. Esto debido a que la primera temporada del anime, Reino de los Duelistas, se trataba al juego de cartas como si fuera un juego de rol y no como un juego de cartas. Por eso pasan cosas tan alucinas como... Técnicamente en el juego actualmente no se puede hacer eso. Sin embargo, como la idea era hacer un juego de rol, y en los juegos de rol siempre te dicen, usa... Aquí sí lo acabo de explicar muy bien, porque Yu-Gi-Oh! Te establece que es un juego por turnos, que hay defensa, hay ataque, hay combinaciones y hay otras cosas tipo de reglas. ¿Cómo se llama? El cementerio, donde se barajan las cartas, se van y lo versa. Te están explicando de manera muy dinámica todas las reglas del juego, aunque hay algunas más. Cosa que Pokémon no hace. Pokémon no hace, porque si había algo que a mí me cagaba de Pokémon, era el hecho de que el Ash decía, Pikachu, Impetrueno, Pikachu, cola de sí, Pikachu de acá, Pikachu de acá. Y luego cuando el otro vato empezaba a atacar, decía, esquiva, 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 esquiva. Digo, verga, eso en el juego no es posible. Porque la primera vez que jugué un Pokémon y vi que era un juego de turno, dice, chucha, qué juego de mierda. Porque yo me imaginaba que un videojuego de Pokémon podría ser algo como el Budokai Tenkaichi 3, así. O sea, Pokémon Tournament, ¿ya? O sea, esa hueá existía antes, ¿ya? Pero es que yo no sabía nada. Literalmente, mi primer Pokémon era un juego que se veía Ash Ketchum en una portada y la franja decía PS2. Y era un emulador de Game Boy Color. Así, ¿ya? Pero como dije, o sea, mi idea de un juego de Pokémon era como Pokémon Tournament. Un Budokai Tenkaichi donde tú podrías hacer eso. No un juego en la que tienes que esperar y el ataque más farmeador que hacía Ash, que era esquivar, no lo puedes hacer, no puedes esquivar. Y claro, eso de manera dinámica, ¿cómo tú lo representarías en un anime?
En plan de, Pikachu, quédate ahí parado. Déjame ver, espera mi turno. Ah, ya, ahora hazlo. No, no, no. Siento que Yu-Gi-Oh lo hizo de manera magistral esa parte. Sin embargo, como la idea era hacer un juego de rol, y en los juegos de rol siempre te dicen, usa tu imaginación, técnicamente no hay nada de malo aquí. Aún así, es en este punto donde muchos comerciales glorificados fallan, o te ponen una historia brutal y súper interesante, pero se olvidan de enseñarte a jugar o mostrarte su producto correctamente. Como por ejemplo Kaiyudo, que tiene una historia con mensajes muy conmovedores de tolerancia y aceptación, pero si no vengo y te digo que esta es una americanización del juego de cartas de Duel Master, no te enteras que se supone que esta serie lo que quiere es que ¿Qué cosa de un qué? puto juego de cartas. Otros se enfocan tanto, pero tanto en su producto, que descuidan su historia. El primero que se me viene a la mente actualmente es Beyblade X. Sí, está muy bonito el trompo. Ah, ya tienes otro trompo. Qué bueno. ¿Por qué me sacas otro trompo? Ya vimos este trompo. No ha pasado un mes. No puedo comprar otro trompo. No recuerdo nada de Beyblade. La verdad, no recuerdo nada de Beyblade. Solo recuerdo que lo veía y me gustaba. Lo que sí recuerdo era Medabox. Medabox sí era como el Pokémon de robots. Ese sí estaba bien. Y ese también no sabía que era parte de un juego. Hasta que lo vi, hay un videojuego de Medabots. Y resulta ser como Pokémon. Oye, Medabots tiene diseños buenardos que sirven para comprar, que sirven para hacer otras cosas. Y en la serie, otra vez, o sea, ¿cómo puedes hacer dinámico algo como un gameplay de por turnos? Pero Medabots lo hacía muy bien. Te mostraban todos los conceptos, las armas, las habilidades, los modos, el hecho de, ¿cómo se llaman estas cosas? Los chips, las tarjetas estas de cada uno de los robots, y cómo cada uno va, literalmente era como su conciencia o su corazón o su alma, y era muy interesante. Y luego te ponían los arcos, así que literalmente, o sea, los combates te explicaban el juego y la historia era su historia. Creo que lo hacía muy bien. Medabots, vas a poder. Además, me tienes que enseñar una historia. El nene se tiene que mantener interesado en esta cosa. Sí, está muy bonito. No se tiene que dormir. Está muy bonito. ¿Cómo que vas a sacar otro más? Ya tenemos 3 sistemas y el juego apenas tiene como 1 año o 2. ¿La de desarrollar a los personajes y tu trama no te la sabes? Ay, qué lindo. Muchas gracias por este pixel de historia y desarrollo. Ahora, ¿por qué intentas venderme la tercera versión del mismo Beyblade? Cuando ves el anime, notas mucho cuáles son. Goku últimamente se siente así. Mucha gente ya habló de esto, pero lo chido de la transformación de Goku era el contexto de cada una. De ahí que salían épicas. Zoid hacía algo así, como en Medabot. Ponían partecitas y todo eso. El segundo Zoid que yo me vi, que era con un protagonista rubio y el Rey Lion era de color blanco, le ponían partes de color naranja, azul y verde, haciendo notar cada modo del bicho. Y se veía mega cool, sería muy bueno. El último era un fénix y me encantaba el jodido concepto. Y a eso es lo que vamos. A pesar que el segundo Zoid, la segunda temporada, no se acercaba para nada a la primera, era muy diferente, ya era más tipo Pokémon, en plan de duelo por duelo y ya está. Decía más interesante el hecho de que, oye, yo quiero ese bicho. Son las verdaderas prioridades de esta serie. Sin embargo, en lo que aparentemente todos, o al menos la mayoría, sí son buenos es en el punto 3. Dotar al producto de cualidades que hacen que el espectador sienta fanatismo por este, ya sea los elementos fantásticos de su universo o dotarlos de personalidad, para que en la narrativa los personajes creen un vínculo con este producto y el espectador trate de replicar ese vínculo al comprar ese producto. Considero que el mejor ejemplo de esto es Bakugan, donde no solo les da una historia de origen brutal, con un contexto de guerra interdimensional, sino que también la serie, aunque no lo creas, toscamente te enseña a jugar y dotaba a los Bakugan de mucha personalidad, siendo cada uno... Es verdad, es como Avatar, te enseñaba las clases y te enseñaba las debilidades y fortalezas de otros. Pokémon, una vez lo hice, que nombro Pokémon porque fue el que más vi. Pokémon sí hacía eso de las clases, pero a veces le chupaba un huevo y no entendía ni una mierda. Creo que ya no me acuerdo cuál era. ¿Era el negro o era el X? El que seguía después del Advance. El que seguía después de Diamante y Perla. No me acuerdo cuál era ese. Pero ahí estaba la tortuga esta. Estaba el mono este de llamas. Estaba también, yo me acuerdo que estaba esta nutria de agua.
no me acuerdo los nombres, pero o sea, no sé nada de Pokémon. Mi favorito era un elefante que hacía como Cannonball, me encantaba. Y creo que esa era una de las mejores temporadas de Pokémon, porque literalmente me aprendí las clases y sabía cómo un tipo hierba, no sé, le hacía esto un tipo dragón, o un fuego le hacía tipo agua, así, no sé. Te estaba explicando muy bien. ¿Será porque ya estaba creciendo y ya le estaba entendiendo un poco a la trama? O literalmente el anime se estaba esforzando por explicarte bien el juego. Bakugan también lo hacías bien. Muy cierto. Bakugan lo hizo muy bien. Muy diferente al anterior. ¿Listos o no? Señor Dragón, me llegó el rumor de que buscas pareja de baile. No es hora de jugar, Freya. Ese capítulo donde Drago se enoja con Dan por dejar morir a 2 de sus compañeros es el pick de Bakugan. ¿Drago? ¿Creíste que estaba cerca? ¿Tienes idea de lo peligroso que es la maniobra Pyrus? ¿Quieres ir a celebrar después de todo lo que pasó? ¿Qué hay de los amigos que perdió? ¿Entiendes, Dan, que no pueden regresar? Todos los Bakugan están vivos, pero los que caen en la dimensión de la perdición mueren. Jamás volverán. Tal vez no signifique mucho para ti, pero para mí es muy difícil. O al menos para Se sintió el pedo. O sea, es en plan de, ¿tú qué vas a saber, niño prieto? En serio, no recuerdo nada de estas series, pero sí. mí es uno de los mejores capítulos de la primera temporada de Bakugan, dándome a entender que Goku, esta vaina está seria. Y muy aparte, tenés Pokémon, donde no hace bien ninguno, pero igual es popular. Digo, Pikachu tiene una personalidad rebelde al inicio, siendo el primer capítulo uno de los mejores y tal vez el único bueno de Pokémon, y luego pasa a ser... No creo, porque como dije, esa temporada que yo vi, yo creo que es la de Diamante y Perla. Sí, era una de las mejores. Yo me quedé hasta Blanco y Negro. Yo me acuerdo que sí era muy shonen, se tomaba muy serio muchas cosas. ¿Cómo vergas hacías que los eventos estos de modelaje, ¿cómo se llama? Lo que hacía Dom, me interesaba un huevo. O sea, se tomaba muy serias las cosas. Y había mucho desarrollo de personaje. Había una donde literalmente Ash perdió con un rival y estaba así en plan de, tengo que derrotarlo, tengo que ponerme así. Y luego creo que hasta se enferma, creo que lo estoy confundiendo con un capítulo de X o Y. Pero así, se enferma y luego se da cuenta que no es tanto bien obsesionarse por la derrota, sino el hecho de aprender de ella. No sé. Yo recuerdo muy buenas cosas de Pokémon, pero del primero no he visto nada. O sea, yo solamente seguí desde la Advance hasta Pokémon Negro. Y creo que era la mejor parte de la serie, porque de ahí me perdí. Simplemente me perdí. Exactamente lo mismo que el resto de perros de colores, ser la mascota de... Y si hablamos de... No sé, o sea, yo me acuerdo muy bien que Pokémon incitaba mucho al compañerismo. Tratar muy bien a tu mascota como un compañero de verdad. No es tu perra, literalmente. O sea, sí, tu animal, pero no tratarla como un ser inferior, sino verlo como igual. Son compañeros. Y creo que eso también va por filosofía japonesa. Pero siento que sí hay valores en Pokémon que él está omitiendo, obviamente, porque no lo ha visto. Consistente que es, al igual que su mundo y las mecánicas en la serie, pasando por la raja la tabla de tipos, no terminamos más el video. No he visto el nuevo anime de Pokémon, dicen que está bueno, en algún momento lo veré. A mí particularmente me llama mucho la atención esta cosa. El punto Chaotic le pega muy bien a 2 de 3. Te construye un mundo con ciencia ficción que te permite llegar a Chaotic, donde los personajes principales jugarán este jueguito con la tecnología que les permite transformarse en las criaturas que escanean al ir al otro mundo de Perry, siendo aquí donde entra la ¿Ben 10? ¿Dónde estás tú? fantasía. ¿Sabes qué otro comercial glorificado mezcla ciencia ficción y fantasía? Yu-Gi-Oh! Y Yu-Gi-Oh! Es God. Fue un fenómeno cultural de los 2000. El punto es que Perrin es un lugar fantástico muy difícil de definir, ya que es medieval y fantástico con magia y monstruos, pero al mismo tiempo tiene tecnología retro. Es interesante y realmente bien estructurado en su diferenciación de las criaturas por zonas geográficas. O sea, mundo superior, inferior, danianos, mipedianos y los últimos introducidos, los Marillians. Por los nombres está... pero poner monstruo por regiones está muy interesante. Mientras los protas, que aparentemente son los únicos humanos en todo el mundo, que van a Perrin, aparentemente más dice, de este mundo, más queremos saber. Queremos saber más de sus costumbres y Es que es la forma fácil de un guionista o de un escritor
de explicar a la audiencia haciendo que el protagonista sea la audiencia. Así las explicaciones no serían tan redundantes en plan de, oye, güey, ¿por qué me estás diciendo esto? Se sobreentiende que ya lo sé. Su cultura, siendo pocas las veces donde se nos dan cachitos de estas, como esa vez que nos cuentan cómo es que se solucionan las cosas en el mundo inferior, a putazos, o fenómenos ambientales normales en la zona del mundo inferior, como los géiseres de lava que están en todos lados, siendo impredecibles, y siendo Mick Papu el Keyor quien se encarga de salvar la ciudad cuando aparecen estos desastres naturales. O los mitos que giran alrededor de algunas criaturas, como por ejemplo Bor Mayar, y cómo se separaron y luego se dieron cuenta que trabajaban mejor juntos. No molestar a Bor. Ese es mi trabajo. Esto no va a funcionar. Yo fuerte, pero torpe. Tú listo, pero débil. Debemos trabajar juntos. Vaya, ¿cómo llegó a esa conclusión? Tal vez única idea que hayas tenido. ¡Hecho! Se nota que me gusta mucho el mundo inferior, ¿no? Pero sin duda una de las cosas que más me gusta es cuando hablaron de la gótica y que los protas no se ponían de acuerdo si esta estaba en el mundo inferior o en el mundo superior. Y entre las discusiones uno de ellos se suelta alta frase. Se la pasaban sermoneando sobre cómo debía usarse la gótica, y aquel que no estuviera de acuerdo era de los malos. ¿Puedo ver la pelea de mis amigos sin oír propaganda del mundo inferior? Boludo, esa frase es re densa, dando a entender que el conflicto entre las criaturas va más allá de que sean simples monstruos, teniendo todo un trasfondo político y cultural entre las diferentes tribus. Y en varios capítulos se nota esto. ¿Te acuerdas que dije que...? Se nota que tiene un huevo de lore. Si de por sí ya estás estableciendo que son regiones, son los tipos y cada uno tiene digamos, su cultura, su forma de ver, sí, tiene mucho trasfondo, mucho lore de lo que está pasando ahí. ¿La pelea entre Drago y Dan fue el pick de Bakugan? Bueno, el pick de Chaotic para mí fue la conversación entre el prota y Maxor. Para ti los problemas de Perim son parte de un juego. Para nosotros no. Mi tribu enfrenta peligros mortales todos los días. Si los humanos quieren jugar aquí, tendrán que enfrentar los mismos riesgos que nosotros. Haré lo que pueda por tu amigo, pero el bien de mi tribu es lo que más me importa. Y luego el prota le dice... Yo tengo un nombre, ¿sabes? Es Tom, y para mí no es solo un juego. Ganándose el respeto de su criatura favorita. Para mí los mejores Está capítulos bien, son los que tratan de las buena criaturas, respuesta, siendo el principal atractivo de la serie, ya que este supo dotar a los personajes de personalidad necesaria para que el spec se encariñe y o se identifique con ellos. Chaotic lo hizo perfecto en el punto 1 y en el punto 3, pero lo hizo terrible en el 2. Presentar correctamente su producto, ya que estoy seguro que la mayoría no sabía que tenían un jueguito físico. Es más, mucha gente que ve el video de cómo jugar Chaotic en el canal principal suele decir, wow, no sabía que tenía un jueguito en físico. El jueguito derivó de otro llamado Girls and Gorgs, creado en el año 2000, en el 2021 se llamaría Chaotic Now or Never, siendo la fase beta del juego y sacando su primer booster pack, Dawn of Perim, en el año 2007. Yo no soy tan fanático de los juegos de cartas, así que por eso yo me siento tan perdido aquí, en plan de... pero ok. Siendo abandonado en el año 2010, y el formato online murió en el 2014. Y en el video en el que hablo del jueguito en sí, profundizo más en por qué se murió. Sin embargo, que considero que el principal factor del fracaso de la IP fue que, si bien su serie, como dije, es muy buena, el problema es que no supo vender el juego, ya que salvo por un par de capítulos, nunca se te explica cómo se juega realmente. Además de que se meten las reglas mucho más en el orto que en Yu-Gi-Oh! Por ejemplo, se supone que el límite máximo de copias de una carta es de 2, a menos que la criatura indique que es única. Sin embargo, hay personajes que usan más de una copia de prácticamente cualquier carta, como por ejemplo este pibe que usa solamente a mi causa Tartarek, tiene 6 copias de la misma criatura y eso es ilegal. O este pibe que jugaba a Magmom usando todo copias
de la misma carta de campo, y eso también es ilegal, solo puedes tener 2 copias de la misma Huasca. Con esto puedo cambiar el lugar de la batalla con la siguiente carta de mi mazo, que casualmente era el lago de lava, porque todas son del lago de lava. Y como dije, nunca te explican cómo jugar, haciendo casi imposible replicar lo visto en la serie en el jueguito, en físico, en la mesa. O sea, la cosa podría ser algo tal que así. Yo invoco a Maxor y yo invoco a Keyor. ¿Y ahora qué? No sé, ¿nos cagamos a piñas? Otro gran problema que tuvo la serie fue el desacuerdo creativo entre 4Kids y Martin Ralph, creador de esta serie, haciendo que la tercera temporada se sintiera muy rápida, pasándole después los derechos a un tal Brian C. Gannon, que se supone que va a revivir la franquicia en algún momento. Afortunadamente, las temporadas anteriores, los escritores fueron muy buenos a la hora de plantear problemas y luego resolverlos. Incluso mucha gente me llegó a preguntar si algunas de estas tramas fueron cerradas, por ejemplo la del abismo de Prexor, si es que el protagonista fue capaz de curarlo, y sí, lo consiguió. Luego la guerra con los Marillions también se logró resolver de una manera muy correcta usando elementos de temporadas anteriores, como este pibe que cambia de forma no es un pibe que salió de la nada, sino que este ya había salido en un capítulo anterior, o una de las que más me interesaba cuando era niño, que era saber si el prota había hecho trampa o no, y al final resultó que todo era una trampa para encontrar estos tipos que se encargaban de escanear lugares y luego destruirlos para que sean escaneos súper raros y venderlos a muy alto precio. Wow, eso es muy parecido a lo que se suele hacer en físico con muchos jueguitos de cartas. Inflar artificialmente los precios, acaparando los productos. Yo la verdad espero que Ganon consiga resucitar esta franquicia, ya sea la serie o el juego de cartas. La verdad que los dos me parecieron muy buenos, con sus pequeños errores, pero eso se debe a factores empresariales más que a factores creativos. Ahora me gustaría saber, ¿viste esta serie cuando eras niño? Porque yo sí, esta cosa se estrenó en el 2006 y vaya que estoy viejo. Como sea, ya sabes que si te gustó... 2006. Yo le daba más viejo, yo le daba más viejo. Yo creí que era de 2004, 2003, más bajo, 2000. Puedes dejar like, compartir, suscribirte y todas esas cosas súper genérico. Nos vemos hasta la próxima, chao. 2006, pero nunca había escuchado de ella. ¡Wow! Pero bueno, en conclusión, PJ no le sabes a las cartas. No. En conclusión, el hecho de que seas un producto de promoción, un producto para vender, no es excusa para no dar una buena historia. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Aquí nuestro compañero nos puso el caso de Chaotix. Una historia que se ve interesante. Yo hablé de Pokémon, de Digimon, Medabots, etc. Transformers, Tortugas Ninja. Cuando te das cuenta, incluso Ben 10, cuando te das cuenta, muchos productos están hechos para hacer eso. Max Steel, el Spaniel Emilio hizo un reencuentro de todas las películas de Max Steel. Yo nunca he visto una película de Max Steel y resulta ser que estaban interesantes esas weas. Lo mismo con Hot Wheels. El único que me vi es Battle Force 5 y me encantó. Así que el hecho de que tú seas un producto para promocionar algo no significa que no puedas dar una buena historia. El comercial glorificado, que muchas veces sí sale bien y otras veces sale del ojete. Pero bueno, y sin más que decir, le pido encarecidamente y obligatoriamente que vayan al video original de nuestro buen compañero de YouTube, Dr. Yusei BT. Vayan a su canal, miren su contenido, si amerita un like el video, denle, y si amerita una suscripción, también se la da. Y si le ha gustado cualquier cosa que yo expuse en este video, también puede darle un like aquí abajo, comenten lo que quiera. PJ, no le sabes a las cartas. Y sin más que decir, yo soy PJ y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!